que para la siguiente clase tengamos subsanada la llave del aula. Estamos con problemas de la chapa, pero bueno, vamos a continuar entonces la clase. Para la clase de hoy, justamente, ustedes tenían que, voy a grabar la clase, espera un momentito. Para la clase del día de hoy, ustedes ya tenían que venir leyendo, sobre todo, qué son los parámetros de calidad de agua, cómo se hace el control de calidad de estos parámetros para establecer si el agua cumple o no los requisitos aptos para que sea agua potable de acuerdo a la NB 689 y de acuerdo a la NB 512. Entonces vamos a empezar con la unidad temática 1 que se llama Objetivos de la potabilización del agua. Vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es la potabilización del agua, la importancia, por qué se debe potabilizar el agua, qué es la potabilización del agua, cómo va a incidir y va a repercutir la calidad del agua en la salud de la población, en las condiciones fitosanitarias, para posteriormente encontrar el agua en condiciones naturales, cómo se va alterando bajo las diferentes actividades que realiza el ser humano, se va alterando la calidad del agua y a través de diferentes cumplimientos y requisitos que el agua debe de contar al momento de tener una cierta normativa de calidad y requisitos de control, pero en requisitos en Bolivia, ¿no? Y para eso vamos a dar una pequeña introducción de lo que viene a ser la NB 512, la 496 y los parámetros de control de calidad que se tiene que ver también a través de la NB 512. Para empezar, tenemos que entender qué es el agua, de qué está compuesta, cuál es la importancia del agua. Entonces, todos sabemos que el agua es un recurso natural, es un recurso limitado, podríamos decirlo, y está compuesto por dos moléculas. Dos de hidrógeno, o sea, dos elementos, mejor dicho, dos moléculas, dos partes de hidrógeno y otra de oxígeno. El agua en sus condiciones naturales solamente debe estar compuesta por estas dos partes, dos elementos, porque todo lo demás que altera estos elementos ya no es agua en su estado natural, sino es agua más otros componentes, más otros contaminantes, y no es lo que queremos. Entonces, la importancia del agua es que como es un recurso natural, es un recurso que promueve la vida en el ser humano. Entonces, sin agua no podemos tener vida. El agua es crítica para la vida y por eso nos interesa que la calidad del agua que reciba el ser humano debe de estar en su mayoría con estos elementos, vale decir, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, por las diferentes condiciones por las que atraviesa el agua a través del ciclo hidrológico, por las diferentes etapas, las diferentes fases por las que atraviesa el agua, estos dos elementos no se los va a encontrar así como los vemos nosotros en pantalla, H2O. Los vamos a encontrar como H2O más C más N más Mn. Entonces van a haber otro tipo de elementos que van a alterar las condiciones naturales del agua. Es muy raro encontrarla en su forma pura, así como lo estamos viendo. Sin embargo, cuando se introduce otro tipo de agentes, otro tipo de elementos, otro tipo de microorganismos que se adhieren a estos elementos básicos del agua, no quiere decir que el agua ya no cumple con la calidad
para lo que se necesita el ser vivo, o sea, para que pueda dar la vida, ¿no? Sin embargo, los seres vivos tenemos ciertas limitaciones y podemos consumir el agua con este tipo de contaminantes, con ciertos valores que son valores que te limitan a ese uso. Y por eso es que en nuestra misma normativa nosotros tenemos ciertos controles de calidad y ciertos valores y límites en esos parámetros. O sea, no podemos pasarnos de esos valores, de esos límites que nos establece la normativa, porque ya ahí sería dañina para la salud, ya sería nociva, ya tendría agentes que alterarían la salud de la población. Ahora sí, ¿qué hay en el agua? No solamente hay dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Existen diferentes elementos que están compuestos dependiendo del estado en el que se encuentre el agua. Puede haber organismos vivos, como pueden ser bacterias, virus, algas. Puede tener otro tipo de partículas o elementos pesados, metales pesados, como sedimentos, como partículas finas, como arenas. ¿Por qué? Porque el agua, al pasar por sus diferentes condiciones, fases y etapas a través del ciclo hidrológico, se van introduciendo ciertos contaminantes que van alterando la composición natural del agua como tal. Ahora, muy bien, en algunos lugares el agua tendrá más compuestos de elementos pesados o metales pesados, dependiendo de las actividades que se realice alrededor de la fuente que nos esté proporcionando el agua como tal. Va a haber presencia de algas, va a haber presencia también de otro tipo de elementos que no siempre son elementos que se va a dar en todas las fuentes. Por ejemplo, las fuentes superficiales son las que más contaminantes externos tienden a presentarse y a estar dentro de estas partículas. En cambio, las fuentes subterráneas no son tan contaminadas obviamente, por no estar en contacto directo, ¿no? Con cierto tipo de actividades de contaminación. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en la materia, justamente, es lo siguiente. Vamos a tratar de que todo lo que estamos viendo en pantalla, que estos organismos, partículas, metales, algas, que están introduciéndose al elemento como tal de las dos partículas de hidrógeno y oxígeno, lo vamos a tratar en su mayoría de volverlo así, que no siempre lo vamos a encontrar así en su estado natural, pero si es que el agua, una vez que pasa por ese proceso, vamos a retirar los organismos, las partículas, los metales, las algas, tal vez no las retiremos al 100%, estos contaminantes, pero sí los vamos a retirar a valores que sean admisibles con la salud del ser humano, porque eso es lo que controla la calidad de agua, esos son los valores permisibles que nos permite este reglamento, que es el reglamento de la NB 512 o la normativa boliviana de control de calidad del agua, que es la 512. Entonces, es muy difícil llegar a esto, retirar todo lo que hemos visto antes y llegar simplemente a dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Se puede. La tecnología nos permite hacerlo, no es algo que no está permitido. Sin embargo, es muy costoso económicamente y por esa razón es que se dan diferentes procesos que sean sostenibles y amigables con la naturaleza. Entonces, a raíz de esto, lo que se va a hacer es identificar primero por qué estos organismos que están contaminando el agua, que ya sean metales, partículas, algas, o otro tipo de seres que están presentes en el agua, llegan al agua. Y para eso hay que entender ese proceso del ciclo hidrológico por los cuales ha pasado el agua en sus diferentes fases y etapas. Entonces, van a ver ustedes que no siempre va a haber metales pesados o no siempre va a haber microorganismos o algas en el agua que ustedes estén tratando de potabilizar. Por eso es importante identificar la fuente de donde están captando el agua, que en ese momento todavía no es agua potable, pero sí ya tienen una fuente identificada. También es importante identificar qué actividades se dan alrededor de la fuente.
¿Por qué? Porque el agua ha pasado por diferentes procesos y etapas en su ciclo natural. Vale decir, ha precipitado después de haber evaporado, ha infiltrado, ha escurrido y otra vez ha evaporado y otra vez ha precipitado y ha pasado por diferentes, no procesos, pero sí etapas. Y esas etapas se dan ¿dónde? En la corteza terrestre. Y ahí es donde nosotros podemos decir que al infiltrarse puede arrastrar metales pesados, puede arrastrar microorganismos. Al evaporarse también ha pasado por otro tipo de contaminantes en la atmósfera y puede haber arrastrado también otro tipo de gases, metales también que están presentes en esos gases. Entonces, a partir de ahí es que la fuente de donde estemos captando el agua para tratarla nos va a permitir identificar por lo menos qué tipo de contaminantes están presentes en el agua para que en función a esa identificación, a esas características que se pueda tener, nosotros podamos proponer un tratamiento, ya sea desde lo más simple hasta algo más complejo. Vale decir, no siempre todas las fuentes son las más adecuadas para un sistema de tratamiento de agua potable, porque puede ser que la fuente más cercana que me pueda dar agua para consumo sea la más contaminada. Caso de la ciudad de Tarija, que les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos al río Guadalquivir que pasa por la ciudad de Tarija, atraviesa toda la ciudad de Tarija, pero como fuente principal de agua para consumo no está el río Guadalquivir, está otra cuenca en otro municipio donde las actividades que se realizan prácticamente son actividades muy básicas, donde simplemente a través de una escorrentía y una infiltración se va a generar contaminantes, van a introducirse contaminantes en el agua y eso nos va a permitir realizar un proceso no tan complejo, un proceso que sea más sostenible y amigable con la naturaleza, que sea un proceso barato, económico para el usuario, para que pueda ser sostenible con el tiempo. Y eso ha hecho de que busquemos otra fuente, que si bien no está próxima a la ciudad, pero es una fuente que me va a permitir proponer lo que está establecido en la NB 689. Nuestra normativa boliviana, la NB 689, promueve tratamientos de agua potable convencionales. ¿Y qué significa con tratamiento convencional? Cuando nosotros hablamos de convencionalidad, quiere decir adecuados a nuestra realidad de manera más natural. Entonces, esos procesos no necesitan tecnología compleja, no necesitan mucho consumo de energía para poder retirar estos contaminantes que están presentes en el agua y poder cumplir lo que dice el control de calidad. Ahora, muy bien, nosotros podemos tener agua de ríos, lagos y pozos, pero vuelvo a decirles, va a definir mucho las actividades, el tipo de contaminantes que estén presentes en la fuente para poder definir cuál va a ser nuestra fuente más adecuada. En algunos casos, por ejemplo, las fuentes de agua pueden ser embalses o lagos. Hasta el año 2000, hasta el año 2007, 2008 más o menos, el lago San Jacinto era una fuente de agua para la ciudad de Tarija. Dejó de serlo. Existe una planta potabilizadora en San Jacinto, donde la tecnología era totalmente convencional, pero llegó la calidad del agua del lago San Jacinto con presencia de elementos pesados, con presencia de contaminantes emergentes, que un tratamiento convencional no es lo más adecuado para poder retirar esos contaminantes y por lo tanto dejó de funcionar la planta y ya no se pudo identificar al lago San Jacinto como una fuente de agua para consumo por los contaminantes que estaban presentes. ¿Qué quiere decir? Puede seguir siendo una fuente, pero el tratamiento que estaba propuesto para esa fuente de agua ya no era el adecuado porque la calidad había sido alterada. Entonces, la idea, y por eso es que COSAL
ya dejó su planta ahí inhabilitada, porque la tecnología no era una tecnología que podía retirar esos contaminantes, porque esos contaminantes ya necesitaban de algo más complejo, necesitaban de procesos que van a requerir más insumos de energía, necesitaban de un tratamiento que no solamente ya era convencional, sino que eran tratamientos intensivos. Ya después, cuando estemos viendo la clasificación de tratamientos, ustedes van a poder identificar la diferencia entre el uno y el otro, no solamente en tecnología, sino también en costos de operación y mantenimiento. No quiere decir que esa planta no se pueda mejorar. En las condiciones actuales sí se la puede mejorar, sí se puede adherir otro tipo de mecanismos que retiren esos contaminantes, pero va a ser a un costo elevado y ese costo va a repercutir en el bolsillo del usuario. Por esa razón es que tendrían que aumentar la tarifa del agua potable y eso es como un problema social. Es bien complejo aumentar una tarifa de agua. Por esa razón es que nuestra normativa boliviana, la NB 689, en su reglamento del volumen 2, que ya les he dicho es base, texto para esta materia, promueve tecnologías convencionales, tecnologías amigables con la naturaleza. Acá en nuestro reglamento no vamos a hablar de ósmosis inversa, por ejemplo, no vamos a hablar de geomembranas ni de nano microorganismos para poder retirar contaminantes. Entonces, eso nos obliga a nosotros como proyectistas a buscar fuentes que sean más adecuadas con las tecnologías que promueve nuestra normativa. Entonces, va ligado de la mano la fuente, los contaminantes que tiene la fuente de agua y el tratamiento que promueve el Estado como tal. No quiere decir el Estado que prohíba otras tecnologías más costosas, no las prohíbe, pero promueve tecnologías que sean convencionales, tecnologías que sean amigables con el medio ambiente, tecnologías que no sean caras de sostener, que no repercutan socialmente en el bolsillo del usuario. Entonces, nuestra normativa boliviana siempre tiende a, primero, buscar una fuente lo menos contaminada posible, si lo queremos ver así, que la fuente, obviamente no vamos a tener la calidad como tal, simplemente de H2O, sino va a haber otro tipo de trazas, va a haber otro tipo de partículas, pero tienen que ser partículas que sean, que contengan valores, mejor dicho, admisibles con la salud del ser humano. Y por lo tanto, esas tecnologías van a poder retirar esos contaminantes de manera más natural, sin el uso de energías ni de tratamientos complejos. Es así que nosotros vamos a promover y vamos a trabajar en la asignatura tratamientos convencionales, que van a ir desde potabilizar a través de una coagulación. Puede ser simplemente una sedimentación, puede ser simplemente una filtración, pero la idea es que nosotros vamos a aprender a dimensionar procesos que no van a ser complejos, sino procesos convencionales. Y de ahí venía la pregunta que yo les hacía al inicio de clase, ¿cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de aguas blandas? ¿Alguien de la clase me puede decir? Es algo que ustedes tenían que investigar. ¿Nadie? Bien, la diferencia está en que una planta potabilizadora me va a permitir a mí convertir el agua de una fuente en agua que cumpla la calidad establecida en los requisitos exigidos en parámetros de control y calidad en la NB 512. Eso me permite a mí una planta potabilizadora. Una planta de aguas blandas va más allá de eso.
no solamente va a retirar ese tipo de parámetros y elementos, sino que me va a permitir retirar ciertos elementos pesados en el agua, como ser manganeso, como ser calcio, que hacen que el agua sea más dura, que si bien es potable para la NB512, pero todavía sigue teniendo contaminantes que pueden alterar cierto tipo de mecanismos o equipos que están en el agua. ¿Qué quiere decir? No me va a dañar de manera directa a la salud porque está cumpliendo como agua potable, pero sin embargo tiene ciertos elementos y componentes que todavía hacen que el agua no tenga la calidad más exigida posible. Sí lo que exige la NB512, pero no lo que exige otro tipo de mecanismos que voy a necesitar para mi diario vivir, como por ejemplo en las fábricas, en las industrias, inclusive en las clínicas y en los hospitales, existen ciertos equipos que necesitan una calidad de agua mucho más adecuada a la del agua potable en ciertos elementos, como por ejemplo, como les decía, elementos como magnesio, como calcio, como estaño, que prácticamente no tienen que tener ni un tipo de trazas, ni un tipo de valor. Entonces, las plantas de tratamiento o las plantas de aguas blandas van más allá de potabilizar el agua, van a un proceso mucho más complejo. Y esas plantas de aguas blandas, nuestra normativa boliviana, la NB 689, no está dimensionada o no está direccionada para que podamos diseñar esa tecnología como tal, porque tenemos que hacer un paso más a una tecnología convencional. Entonces nosotros lo que vamos a aprender en la materia, vamos a llegar justamente a dimensionar procesos de tratamiento convencionales y de ahí ustedes van a tener los criterios necesarios para poder proponer otro tratamiento más en función a la calidad que necesite en su actividad específica es ese tratamiento necesario. Por ejemplo, en una industria donde yo necesito calderos de agua caliente, si el agua tiene mucho calcio o mucho carbonato de calcio, va a dañar rápidamente mi caldera. Por lo tanto, si yo no pongo un ablandador de agua después de la red de agua potable, no voy a poder tener en el tiempo, no voy a poder ser sostenible porque voy a dañar mi equipo. Pero en ningún momento estoy diciendo que lo que estoy recibiendo de la red deje de ser potable. Entonces, la potabilización del agua a veces todavía me permite ciertas trazas de elementos que son beneficiosos solamente para la salud, porque no se puede retirar todos, pero que para algunas actividades específicas no me colabora. Y les he puesto ahí un ejemplo de las calderas. En los hoteles, por ejemplo, como hay recirculaciones de agua y son demandas y consumos grandes, yo necesito colocar ablandadores de agua porque si no, las tuberías, como son longitudes grandes que están presentes en el agua, van a empezar a generar carbonato de calcio en el interior de la tubería y por lo tanto necesito, después de mi red, poner un ablandador de agua. Entonces, las plantas de tratamiento que ablandan aguas van un proceso más allá del agua potable. ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta sobre ese tema? Bien. Ahora, muy bien. ¿Cómo es que nosotros, a través de la normativa boliviana, retiramos esos diferentes contaminantes presentes en el agua? No vamos a retirarlos al 100%, sí va a haber a través de un proceso de potabilización diferentes etapas que me van a permitir remover, pero tal vez no eliminar al 100%. Entonces, en ese tratamiento, esta es una planta de agua potable convencional, una de las más grandes de Bolivia, vamos a poder potabilizar el agua a través de estos componentes. Vamos a ver. Primero, va a haber un tamizado, luego va a haber una sedimentación,
Posteriormente, una coagulación, una filtración y una desinfección. Este tipo de plantas, como estamos viendo aquí, son llamadas plantas de potabilizadoras convencionales, porque implica una coagulación, una sedimentación, una filtración y posiblemente una desinfección. Y generalmente esa desinfección se la hace con cloro, con diferentes tipos de cloración. Ahora, ¿cuál es la importancia de que el agua pase por esos procesos? Antes de que el agua ingrese a este tratamiento, al que estamos viendo de allá, el agua cruda debe carecer de ciertos tipos de contaminantes, es decir, hay que preparar el agua y por eso es importante buscar bien la fuente. Vale decir, nosotros lo que vamos a retirar con este tratamiento son elementos en suspensión como turbiedad, como contaminantes orgánicos e inorgánicos, pero no vamos a poder retirar elementos pesados con este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque es un tratamiento convencional. Entonces, el acceso al agua potable en nuestro país tiene que ser un acceso económicamente accesible al usuario y a la población. Por eso es que promovemos este tipo de tratamientos de plantas convencionales. Ahora voy a dejar de compartir y vamos a ver un video donde van a conocer el proceso de potabilización.
Bien, entonces, después de haber visto el proceso de potabilización, podemos ya tener un concepto de qué es una planta potabilizadora, qué se hace en una planta potabilizadora, cuál es el objetivo de potabilizar el agua. Por lo tanto, para nosotros el concepto de planta potabilizadora viene a ser la serie de procesos o la secuencia de operaciones y procesos unitarios que se debe de seleccionar adecuadamente en función a la fuente de agua o en función a los contaminantes presentes que va a llegar a la planta en el agua cruda, que pueden ser contaminantes químicos, físicos, microbiológicos. Entonces, estos procesos tienen el objeto de remover total o parcialmente estos contaminantes presentes en el agua cruda y llevarlos hasta los límites aceptables estipulados por nuestra normativa. En este caso, ¿con qué normativa nosotros hacemos ese control de calidad? Con la normativa, con la 512, ¿no es cierto? ¿Cómo tomamos las muestras para verificar que cumple o no cumple esos parámetros establecidos en la NB 512? Con la NB 496. Ahora sí, ¿qué es lo que hace exactamente una planta de tratamiento? Va a remover todas esas partículas o trazas de elementos contaminantes hasta llevarlas a valores admisibles y aceptables con la salud del ser humano. Vale decir, va a remover todo lo malo, todo lo que daña la salud de la población. Va a remover elementos, sedimentos, algas. Sin embargo, cierto tipo de organismos presentes en el agua no los va a llegar a remover del todo, pero sí va a llegar a inactivarlos. Sobre todo estos microorganismos como coliformes totales, coliformes fecales, que si bien van a estar presentes, no vamos a llegar a eliminarlos, pero sí vamos a tratar de inactivar, vale decir que vamos a, en esta planta potabilizadora, vamos a llegar a que estos microorganismos dejen de reproducirse, paren su reproducción y se disminuya la cantidad de estos microorganismos vivos en el agua a valores que son aceptables con la NB 512. Ahora ustedes me dirán, ¿cuáles son esos valores? Cuando yo les he dicho que ustedes separen en esos grupos, porque son 4 los grupos en los cuales se identifican la NB 512, ¿cuáles son los parámetros de control mínimo? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son esos? ¿Sí? Parámetros físicos, parámetros químicos y parámetros microbiológicos. No, parámetros de control mínimo. Yo ya sé que dentro de los parámetros son esos 3 grupos de parámetros. De esos grupos de parámetros, la NB 512 los ha clasificado en grupos de control de calidad. En esos grupos de control de calidad hay parámetros de control mínimo. ¿Cuáles son esos? ¿Cuántos son en realidad? Es el pH, conductividad, turbiedad, cloro residual, coliformes termoresistentes. Ahí está. ¿Y esos valores tienen como 0, como admisibles, o todos tienen valores? En esos valores, en esos parámetros, mejor dicho, que usted acaba de mencionar, ¿existen valores de 0 o hay valores mínimos admisibles? Valores máximos aceptables. El pH Ya. de 6.5 a 9, conductividad de 1500, turbiedad de 5, cloro residual de 0.2 a 1 y coliforme termoresistente 0. Ahí está. Entonces, fíjense que no llegamos a remover al 100% todo. Va a haber ciertos valores que son admisibles, pero un límite de esos valores. ¿Vamos a llegar a inactivar algunos organismos? Sí.
pero no siempre vamos a llegar a descontaminar el 100% el agua. A eso quiero llegar. Y por eso que con esos parámetros de control de calidad que tiene la NB512, ¿dónde yo realizo el control? A la salida de la planta. A la salida de la planta, por lo menos tiene que cumplir esos requisitos en esos parámetros. Por eso son parámetros de control mínimo. Ahora hay parámetros de control básico, complementario y especial. Dependiendo de la complejidad de los contaminantes que va a estar presente en el agua, en la fuente, obviamente vamos a tener que hacer más controles de calidad en esos parámetros. Pero yo estoy hablando de los básicos. Y más allá de los básicos, en ninguno de esos yo puedo tener 0 como tal, más allá de que sabemos que el pH tendría que estar en 7, pero en los otros valores, fíjense, tengo todavía presencia de ciertos valores que me admite la NB512. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a retirar estos contaminantes? ¿Cómo es que vamos a remover? A través de coagulantes. Todas esas partículas, esos contaminantes que están presentes en el agua, se van a ir adheriendo y van a formar una sola partícula. Y a través de esa adhesión, se puede decir, que lo generamos a través de polímeros y coagulantes, vamos a remover esas partículas, decantándolas y también filtrándolas. Por esa razón es que es importante la adhesión de estos coagulantes, estos polímeros, presentes en un tratamiento convencional, como lo hemos visto en el video. Pasa primero por ese tipo de adhesión de coagulantes para que podamos tener la conversión, vale decir, de la forma física de estos contaminantes presentes en el agua, se van a adherir todos y los vamos a retirar a través de una decantación, a través de una sedimentación y a través de una filtración. Bueno, ahí está. ¿Con qué normativas vamos a realizar ese control de calidad a la salida? Y eso es algo que yo a ustedes ya les he facilitado. Les he pasado un compendio de normativas, que estas son las que vamos a utilizar. La NB512 desde ya, que nos va a permitir controlar si el agua que está saliendo de nuestra planta es agua potable o no, si cumple con los requisitos establecidos en la NB512, en esos grupos de control de calidad que existe en la NB512. ¿Cómo se va a tomar la muestra para controlar que realmente cumplan los controles de calidad? A través de la NB496. ¿Cómo es que nosotros tenemos que utilizar la terminología adecuada establecida en la normativa boliviana con lo que dice la 495? ¿Y cómo es que vamos a aprender a dimensionar sistemas de tratamiento convencionales para potabilizar el agua a través de la aplicación de la NB 689 en su reglamento volumen 2? ¿Está claro hasta aquí entonces, con esta pequeña introducción que se ha dado de qué es lo que se va a hacer en la materia, hasta dónde vamos a llegar, cómo debemos diseñar y cómo debemos realizar el control de calidad para que realmente el agua que esté saliendo de nuestro proceso de potabilización cumpla con la salud de la población, con lo que exige la salud de la población? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? ¿Está todo bien? Bien, vamos a terminar aquí la clase de hoy porque tengo que ir a ver este tema del aula. Tenemos clases con ustedes más tarde, entonces a las 10:30 nos estaríamos viendo ya en la universidad, en el aula 304 para la asignatura correspondiente. Si no hay más dudas, dejamos aquí la clase. Muchas gracias.